Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar con matrices, teoría de matrices. Y bueno, para poder entender la importancia, la importancia que tienen las matrices, bueno, pues se dice que, bueno, no se dice, se sabe que las pantallas HD 8K que hay hoy en día, pues las pantallas están elaboradas, ahora sí que la pantalla tiene algo que se llama píxeles, ajá. Entonces los píxeles tienen una cierta motricidad y tienen un arreglo, ese arreglo es un arreglo matricial, ¿sí? Por si no lo sabías, las matrices están ahí en tu HK Sony Full HD, ¿no? De tu pantalla de 60 pulgadas que tienes ahí en tu sala, ¿no? Entonces, en los últimos 3 años, 4 años, 4 niños y niñas explorando, Caroline, Dulce, Benjamín, han tenido como misión recolectar fondos para apoyar a un asilo, ¿no? Fíjate, esta es otra aplicación más del álgebra de matrices, ¿no? Entonces, con este objeto en mente, cada año compraron chocolates. Los adquirieron de 3 tipos: blanco, amargo y semiamargo. Ajá, entonces, bueno, como puedes ver la tabla del lado derecho, ahí están los tipos de chocolate y el precio por caja, ¿no? Y el precio de venta por pieza. Ajá, entonces los están vendiendo el chocolate blanco, la caja les costó a 50 pesos y el precio de venta por pieza lo están dando a 4 pesos, ¿no? Entonces, ahí está lo mismo para el amargo y el semiamargo, ¿no? Entonces, con este objetivo en mente, cada año compraron chocolates. Los adquirieron de 3 tipos. Ok, cada caja contiene 20 chocolates. Ujú. Entonces, los venden por pieza y los 2 últimos años vendieron todos. A continuación se resume la información para el primer año. Ahí está, ¿no? Entonces tengo esta parte. En esta tabla se muestra el número de cajas que cada uno compró. Entonces Mang compró 6 cajas de chocolate blanco, 15 de amargo y 9 de semiamargo, etcétera, ¿no? Entonces, en esta otra se muestra el precio por caja y el precio que vendieron. Ahí está, ¿no? La otra, el precio por caja y cómo la vendieron. Y entonces, las preguntas que se deben de hacer aquí es: ¿quién obtuvo mayor ganancia el primer año? ¿Qué hizo la menor inversión? ¿Quién hizo la menor inversión? Y tercer pregunta: el segundo y el tercer años compraron las mismas cantidades de cajas de chocolate, pero el precio por caja para el segundo año fue 10% mayor que el del primer año, mientras que en el tercer año fue de 65, 45 y 40 para el chocolate blanco, amargo y semiamargo, respectivamente. Además, ellos conservaron los precios de venta del primer año. Responda a las preguntas anteriores para el segundo y tercer año. Bueno, entonces ahí está una aplicación, ¿no? Entonces primero tienes que entender la teoría de matrices y después vamos a poder dar solución a este problema para ver costos. Como podrás darte cuenta, aquí hablamos de costos, hablamos de ganancia, utilidades, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, fíjate. Entonces, así están los ejemplos. Aquí hay otro ejemplo muy parecido en donde, bueno, nada más la tabla te está mencionando ahí. En la tabla 1 aparece información muestral para tal caso, ¿no? Producción semanal requieren 250 unidades de X, 160 unidades de Y y 80 unidades de mano de obra. Entonces, como podrás darte cuenta, este tema está totalmente relacionado con producción y con todo lo que tiene que ver con ventas, ¿sale? También en esa parte, ¿no? Entonces, le podemos dar muchas aplicaciones a las matrices. Observa que los datos de esta tabla aparecen en forma natural en un arreglo rectangular. Entonces, ¿qué es una matriz? Pues una matriz es eso, ¿no? Es un arreglo que se va a leer por número de renglones y después por número de columnas. Ajá. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de números reales encerrado en grandes paréntesis rectangulares. Ajá, bueno, no necesariamente los paréntesis son corchetes, quiero comentarlo, ¿no? O sea, yo también puedo hablar de una matriz y al decir una matriz también la puedo ver así, ¿no? O sea, no vayas a pensar que siempre van a ser corchetes. Ajá, también son paréntesis, se manejan con paréntesis, ¿no? Entonces, las matrices por lo regular se denotan con letras mayúsculas, negritas, A, B, C, etcétera. Ajá, en negritas, como si fueran vectores. Pero una matriz no es un vector.
Aguas, ¿eh? Una matriz no es un vector. Un vector ya habíamos comentado que es una magnitud que tiene dirección y sentido y que tiene como con el teorema de Pitágoras calculamos lo que mide, ¿verdad? Pero en este caso, cuando hablamos de matrices, estamos hablando de arreglos numéricos, ¿sale? ¿Qué es una matriz en realidad? Pues es un arreglo numérico en donde cada una de las entradas son números reales, ¿sale? Una matriz está compuesta de números reales. Ajá, tú sabes que los números reales son los naturales, los enteros, los números racionales, los irracionales. Entonces, una matriz puede tener entradas fraccionarias, puede tener raíz de 3, ¿no? Que es un irracional, puede tener pi, que es un irracional, o sea, puede tener cualquier número, coseno de 3/4 de pi, qué sé yo. O sea, puede tener cualquier número real. Ajá, entonces, los números reales que forman el arreglo se denominan entradas o elementos de la matriz. Los elementos en cualquier línea horizontal forman un renglón y aquellos que se encuentran en cualquier línea vertical forman una columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la matriz B, que aparece ahí en medio, los elementos del primer renglón son 3, 4, 5 y 6. Y los que pertenecen a la tercer columna son 5, 9 y 3, como puedes observar, ¿no? Ahí los vamos a denotar, los vamos a subrayar 3, 4, 5 y 6. Y 5, 9 y 3, ¿no? Entonces, como podrás darte cuenta, estamos hablando de primer renglón y de tercer columna, ¿sale? Entonces, si una matriz tiene m renglones y n columnas, se dice que su tamaño es m por n. Entonces, siempre cuando leamos el tamaño de una matriz siempre vamos a leer primero los renglones y luego las columnas, no al revés. No vamos a leer primero las columnas y luego los renglones. ¿Se entiende esa parte? Primero vamos a leer los renglones y luego las columnas, no al revés. Entonces, de las matrices que se acaban de dar, la matriz A es una matriz de 2 renglones por 3 columnas. Entonces, se dice que es una matriz de 2 por 3. Ajá. La matriz B es una matriz de 3 renglones y con 4 columnas. Por lo tanto, es una matriz de 3 por 4. Y la matriz C es una matriz de 4 renglones con una columna. ¿Sale? La matriz D, ajá, la matriz D es una matriz de un renglón con 5 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una matriz de 1 por 5. Y bueno, la matriz E, pues es una matriz de 1 por 1, ¿no? Tiene un renglón y una columna, es decir, pues tiene un solo número real, ¿sale? Que como matriz existe, ¿eh? Puede existir, aunque sea de 1 por 1, la podemos ver como una matriz al momento de ponerle los corchetes o paréntesis, ¿sale? Entonces, no se te olvide esa parte, ¿no? Entonces, así denotamos a las matrices. Y bueno, ya en general, las matrices se pueden ver como una eneada de términos, ¿no? Si yo tengo aquí en general, si tengo una matriz de m por n, se puede escribir las entradas se escriben así. La primera entrada va a ser A1 porque es primer renglón, 1, primer columna, A1, 2, primer renglón, segunda columna, A1, 3, primer renglón, tercer columna y así sucesivamente hasta A1N, primer renglón, enésima columna. Luego sigo con el segundo renglón, A21, segundo renglón, primer columna, A22, segundo renglón, segunda columna, A23, segundo renglón, tercer columna y así sucesivamente hasta A2 sub n. ¿Verdad? Entonces ahí tengo segundo renglón, enésima columna y así me puedo seguir hasta llegar hasta el emésimo renglón, ¿no? Entonces tengo m renglones y tengo n columnas. Entonces tengo AM1, que sería emésimo renglón, primer columna, AM2, emésimo renglón, segunda columna y así sucesivamente hasta AM sub n, que sería el emésimo renglón y la enésima columna, ¿sale? Entonces, la matriz A puede denotarse por A y J cuando se sobreentiende su tamaño. Entonces, ahí podemos, al decir esto,
estamos diciendo que tengo una matriz con m renglones y n columnas, ¿no? Entonces, por lo regular vamos a describirla así. A y J y le vamos a poner m por n. ¿Qué significa? Que tiene m renglones y que tiene n columnas. Y que quede bien claro que a veces pueden haber más renglones que columnas o a veces pueden haber más columnas que renglones. Ajá. O viceversa. Entonces, es muy importante, muy, muy importante que el día de hoy te des cuenta que es una matriz, ¿sale? Entonces, espero que con esta parte lo estés entendiendo bien. Y bueno, es importante hacer notar que también existe la matriz cero, ¿sí? La matriz cero, en este caso la están poniendo de 2 por 3, es 2 renglones por 3 columnas, pero yo puedo tener la matriz cero de 2 por 2 o de 1 por 2 o de 3 por 4 o de 5 por 6, como yo quiera, según convenga mi ejercicio que yo esté haciendo. Entonces la matriz cero va a tener también m renglones y n columnas, ¿sale? Entonces, aquí hay varios ejemplos de matrices. Y bueno, algo muy importante, primera observación, una matriz con el mismo número de renglones que de columnas se conoce como matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Pues una matriz cuadrada va a ser aquella que tenga 2 renglones y 2 columnas, o que tenga 3 renglones, 3 columnas, o que tenga un renglón y una columna. Entonces es el caso de la matriz P, que tiene 2 renglones y tiene 2 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya formé el gato ahí, ¿verdad? Entonces tengo 3 renglones y tengo 3 columnas, ¿no? O tengo un renglón y tengo una columna. Entonces siempre que coincidan el número de renglones con el número de columnas, se va a decir que tenemos matrices cuadradas, ¿sale? Ok, entonces se dice que dos matrices A y B son iguales si solo si son del mismo tamaño y sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, si yo quiero ver que estas dos matrices son iguales, o sea, para que dos matrices sean iguales, para que me entiendas, no basta con que sean del mismo tamaño, sino que las componentes, es decir, sus entradas, deben de ser las mismas. Entonces, si yo quiero que estas dos matrices A y B sean iguales, entonces eso va a ocurrir si, solo si 2 es igual a A o A es igual a 2. X es igual a 5, 3 pues es igual a 3, ese no hay problema. Y es igual a 0, D vale menos 1 y ya, porque 4 es igual a 4. Entonces, para que estas dos matrices sean iguales, ¿qué igualdad se debe de cumplir? Pues se debe de cumplir de que A valga 2, X valga 5, Y valga 0 y B valga menos 1. Entonces, se tienen que cumplir esas 4 premisas, ¿no? Si no se cumplen eso, entonces las matrices no son iguales. ¿Queda claro? Entonces, recuérdalo. Para que dos matrices sean iguales, no basta con que sean del mismo tamaño. También se debe de cumplir que sus elementos o entradas deben de ser las mismas. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita hemos visto que es una matriz. Hemos visto que las matrices primero se nombran por renglones. El tamaño de una matriz primero es por renglones y luego por columnas. Y luego hemos visto que existen matrices del mismo tamaño que se llaman, cuando tienen el mismo número de renglones que de columnas, se llaman matrices cuadradas. Y también hemos visto el día de hoy que una matriz, para que sea idéntica a otra, debe de tener el mismo tamaño y sus elementos o entradas deben de ser las mismas, ¿sale? Entonces, ahí está esa primera parte, ¿sale? Ahora, vamos con bueno, aquí se van ya directamente a multiplicación de matrices. Yo primero me gustaría ver adición y sustracción de matrices. Fíjate, yo ahorita veo la multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación ya es un poquito más delicada, ¿sale? Entonces, primero hay que aprender a sumar y restar matrices y ya luego las aprendemos a multiplicar. Sí lo vamos a ver, fíjate, pero empecemos con la suma. Entonces, para que yo pueda sumar dos matrices, adicionarlas o restarlas, la única condición que necesito es que las entradas deben de ser de entrada, pues números reales, obviamente, deben de ser números y deben de ser matrices del mismo tamaño. Yo no puedo sumar matrices de distinto tamaño.
Obvio, ¿verdad? Es como cuando hablamos de términos semejantes. Bueno, pues los términos semejantes en matrices así se ven. Para que yo pueda sumar o restar matrices, deben de ser del mismo tamaño. Entonces, aquí me ponen un ejemplo. Si yo tengo una matriz que es de 3 renglones por 3 columnas, tengo una matriz cuadrada y le estoy sumando, como podrás darte cuenta, otra matriz cuadrada. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando sumo matrices? Pues simplemente voy a sumar componente a componente. Es decir, 2 más 3, 5, 0 más 1, 2, digo, perdón, 0 más 1, 1, menos 1 más 2 me queda 1, 3 más 2 son 5, 4 más 0 es 4, 5 más menos 3, aguas con los signos, me queda 2, 1 más 3 son 4, menos 2 más 2 es 0, y 3 menos 4 me da, o 3 más menos 4 me da menos 1, ¿sale? Entonces, la nueva matriz que surge de la suma debe de ser una matriz del mismo tamaño que eran las originales, ¿no? Entonces tengo matrices de 3 por 3 y la suma de dos matrices de 3 por 3 me da 3 por 3. Entonces, aquí estamos ya viendo las primeras características de lo que es el espacio vectorial, ¿no? Entonces, una de las principales características de un espacio vectorial es que sus elementos, al ser sumados o restados, se mantienen con la misma dimensión. ¿Qué es la dimensión en esta parte? Pues va a ser el tamaño, ¿no? Entonces, si yo tengo una matriz de 3 por 3 y otra matriz de 3 por 3, el resultado también es una matriz de 3 por 3, ¿sí? Eso solamente ocurre en la suma o resta de las matrices. En la multiplicación ya no va a ocurrir eso. De hecho, para multiplicar matrices, yo puedo multiplicar matrices de distintos tamaños, ¿sí? Y cuando yo hablo de dimensiones, ya me estoy refiriendo a un espacio vectorial que poco a poco vamos a irlo relacionando, ¿no? Pero en este caso, ahorita voy a ver las condiciones para poder ver la multiplicación de matrices. Entonces, acuérdate, deben de ser del mismo tamaño para la suma o la resta. Ya en la multiplicación ya no. Ahorita te doy la condición para que se puedan multiplicar dos o más matrices. Entonces, fíjate cómo aquí abajo también hacen la resta. Es otro ejemplo, ¿verdad? Si tengo estas dos matrices, esta es una matriz de tamaño 2 por 3 y aquí tengo otra de 2 por 3, ¿no? Entonces, si voy a restarlas, pues también voy a restarlas componente a componente, ¿no? 2 menos 4 me queda menos 2, 0 menos 1 me queda menos 1 menos por menos, aguas ahí, menos por menos más, entonces me queda menos 1 más 2, que sería más 1, ¿estarás de acuerdo? 3 menos 2 me queda 1, 4 menos 6 me quedan menos 2 y 5 menos 1 me queda 4. Ahí está, ¿no? Entonces, aguas con los signos cuando restas matrices, porque con un signo que te quede mal, ya echaste a perder el resultado, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo de la resta de matrices. Y bueno, aquí hay más ejemplitos de qué podemos hacer con las matrices. Pues podemos restarlas, podemos multiplicarlas por un escalar, ¿no? Fíjate aquí este ejemplo. Te dice, para la cadena de tiendas del ejemplo 1, el número de televisores, videocaseteras y estéreos en existencia en los almacenes al inicio de mayo está dado por la siguiente matriz, ¿no? Y bueno, los renglones y columnas tienen los mismos significados en el ejemplo 1, etcétera. Y bueno, aquí lo que quiero que veas es cómo agarran y sacan el resultado final de mayo en ventas. ¿Cómo le hacen? Pues número al inicio de mayo más recibidos menos ventas, ¿no? Entonces ahí ya están sumando la matriz B más la matriz C menos la matriz A. Entonces, ¿qué hacen? 30 más 20 son 50 menos 22, me queda 28 en la primera entrada, en primer renglón, primera columna. Segundo renglón, perdón, primer renglón, segunda columna, ¿qué me va a quedar? Pues va a ser 30 más 38 menos 34. Eso me va a dar 34, ¿sale? Entonces ahí tenemos esa parte. ¿Por qué? Porque 30 más 38 son 68, menos 34, pues me queda 34, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vele cómo ya están haciendo la aplicación de suma y resta de matrices. Entonces, tú puedes a la vez sumar y restar matrices
Y bueno, este ejemplo también está bonito. Fíjate, te dan estas dos matrices y te dicen determine la matriz X tal que X más la matriz A es igual a 2 veces la matriz B. Otra vez. Determine la matriz X, ajá, lo ponen con una X mayúscula, tal que la matriz X más la matriz A es igual a 2 veces la matriz B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, pues primero voy a determinar, si me están diciendo que la matriz X es, cumple la condición de que X más A es igual a 2 veces B, pues entonces de ahí puedo despejar a X, ¿no? Si X más A es igual a 2 veces B, entonces, ¿quién va a ser en realidad la matriz X? Pues esta A que está sumando, ¿cómo va a pasar del otro lado? Restando. Entonces, la matriz X va a ser 2 veces B menos A. ¿Me entendiste? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues a la matriz B la voy a multiplicar por 2. Cada uno, cuando yo multiplico por un escalar una matriz, voy a multiplicar ese escalar por cada una de las componentes, de las m por n componentes, ¿sí? Entonces, aguas ahí, este 2 va a afectar a todas las entradas de la matriz. Entonces, 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4, 8, me estoy echando la tabla del 2, ¿no? 2 por 5, 10 y 2 por 6, 12, ahí está. Entonces, una vez que ya multipliqué por 2 la matriz B, ahora me dice que le reste la matriz A. Entonces, le voy a restar a esta matriz la matriz A, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? 2. 2 menos 3 me queda menos 1. 4 menos 1 me quedan 3. 6 menos 4 me quedan 2. 8. ¿Ya? ¿Ya le entendiste? Ahí está esa parte. Entonces, así voy a restar las matrices. Entonces, finalmente, mi nueva matriz, ¿quién va a ser? La respuesta va a ser la matriz. X, ¿quién va a ser? La matriz de 2 renglones por 3 columnas. Esta. Menos 1, 3, 2, 6, 13, 7. ¿Sale? Ahí está. Bueno, ahora sí, para terminar con esta primera parte, vamos a la parte de la multiplicación de las matrices. Bien, entonces, ¿cómo se va a dar eso? Fíjate, aquí empiezan con un ejemplo muy sencillo. Se hace una matriz renglón. ¿Por qué le llaman matriz renglón? Pues porque solamente va a tener un renglón por n columnas, ¿no? Y tengo una matriz columna D. Entonces, ¿por qué le llaman matriz columna? Pues porque tiene un renglón, porque tiene n renglones y solamente tiene una columna. Ajá. Por eso le llaman matriz renglón y matriz columna. Entonces, ¿a qué va a ser igual el producto de C por D? Bueno, se obtiene calculando los productos de los elementos correspondientes en C y en D y después encontrando las sumas de estos productos. Fíjate, vamos a verlo con un ejemplo, a ver, para que puedas entender esto. Imagínate que tengo estas matrices, ¿no? La matriz K, que es una matriz de un renglón. Quiero hacer énfasis aquí, es de un renglón por 2 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Y esta matriz, la matriz L, es de un renglón por 4 columnas, ¿no? La matriz M es de 2 renglones por una columna y la matriz N va a ser de 4 renglones por una columna. Entonces, bueno, de entrada, lo que debe de satisfacer el producto de matrices es que el número de columnas de la primera matriz, si yo voy a multiplicar, por ejemplo, si tú te das cuenta, aquí están multiplicando K, la matriz K, la están multiplicando por la matriz M. ¿Por qué? ¿Por qué no multiplican la matriz K por la matriz L? Ah, pues simplemente porque no se pueden multiplicar. Para que dos matrices se puedan multiplicar, no necesitan ser del mismo tamaño, pero lo que sí necesitan es que el número de columnas de la primera matriz debe de coincidir con el número de renglones de la segunda matriz. Vuelvo a repetir, para que dos matrices se puedan multiplicar, el número de columnas de la primer matriz
debe de ser igual al número de renglones de la segunda matriz. Entonces, la matriz K es de 1 por 2 y la matriz M es de 2 por 1. Por lo tanto, como coinciden el número de columnas de la primer matriz con el número de renglones de la segunda matriz, yo puedo multiplicar K por M. Yo no puedo multiplicar K por L. ¿Por qué? Porque L tiene un renglón y tiene 4 columnas. Para que yo pudiera multiplicar por L, no debería de tener un renglón, debería de tener dos renglones. ¿Queda claro? Entonces, fíjate cómo están haciendo la multiplicación. Para hacer la multiplicación de K por M, lo que vas a hacer es que vas a agarrar tu primer elemento, 2, ajá, o sea, vas a multiplicar 2, vas a agarrar así, lo vas a hacer así, 2 por menos 3. Ajá, es como si te pararas aquí en 2 y vas a multiplicar tu primer renglón por tu primer columna. Entonces sería 2 por menos 3 más 5 por 2. Ajá, y eso me va a dar la primera entrada de mi matriz. 2 por menos 3 es menos 6, más 5 por 2 son 10. Menos 6 más 10 me queda 4. Esta sería la primera entrada. No es toda la multiplicación, solamente sería la primera entrada. Entonces, fíjate, aquí yo ya no puedo continuar más. Bueno, o sea, a final de cuentas, como tengo una matriz, ¿de qué tamaño me va a quedar la nueva matriz? Fíjate, decía yo, esta matriz K es de un renglón por 2 columnas y la matriz M es de 2 renglones por una columna. Entonces, ¿de qué tamaño va a quedar la nueva matriz? Pues de los extremos, este con este. ¿Cómo va a quedar? Pues va a quedar de 1 por 1, ahí está. Entonces, ahí está ya la matriz. Esta matriz nueva, que debieron de ponerla así, la matriz quedaría así. Esta matriz es de un renglón por una columna. Como podrás darte cuenta, son los que subrayé. 1 por 1. A ver, vamos con el siguiente ejemplo para que le entiendas. Conste que estoy empezando con lo más fácil en multiplicación de matrices. Si yo tengo la matriz L, esta matriz decía yo que es de un renglón por 4 columnas, ¿no? Entonces, esta es de un renglón, 1 por 4, ¿no? Y esta matriz es de 4 por 1. ¿Sí? Ahora, no necesariamente debe de ser 4 por 1, ¿eh? Puede ser 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4. No vayas a pensar que es la inversa de esta. No, no, no. O sea, aquí lo están haciendo para que lo veas muy fácil, pero puede ser de 1 por 4 multiplicada por una de 4 por 3. ¿Sale? No vayas a pensar que es de 4 por 1 nada más, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Si tú te das cuenta también la multiplicación de L por N, ¿de qué tamaño me va a quedar la nueva matriz? Me va a quedar de 1 por 1. Por eso la respuesta es esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar todo mi renglón de la matriz L y lo voy a multiplicar por toda mi columna. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? 1 por 2 más menos 2 por 5 más menos 3 por menos 3 más 2 por 4. Ahí está. 1 por 2, fíjate, 1 por 2 más menos 2 por 5 más menos 3 por menos 3 más 2 por 4. ¿Y cuánto me va a dar esto? Me queda 2 menos 10 más 9 más 8. Y la respuesta es 9. Por lo tanto, la nueva matriz se pone con corchete. Es la matriz de tamaño 9. ¿Sale? Ahí está. Entonces, fíjate, esas observaciones que están poniendo aquí abajo son muy importantes. La matriz renglón siempre se escribe a la izquierda y la matriz columna a la derecha en tales productos, ¿no? O fíjate, entonces ahí está. Matriz renglón y matriz columna, ¿no? Bueno, o sea, a final de cuentas son matrices de 1 por 1 para que tú me entiendas esa parte, ¿sale? Entonces, ya hablando de las componentes en total, fíjate, si yo quiero hacer la multiplicación de estas dos matrices, aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos haciéndola poco a poco ya para terminar. Bueno, no va a dar tiempo en el siguiente video. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer la multiplicación de dos matrices ya
de distintos tamaños para que tú puedas ir entendiendo cómo se hace a detalle esta multiplicación.